Muchas gracias, Señor, por esta mañana. Muchas gracias, Señor, por la palabra que tienes en esta mañana para nosotros. Muchas gracias, Señor, por tu cuidado, por tu celo, por tu guía, por tu perseverancia. Porque, Señor, cansados podemos estar nosotros y eso no está bien. Tú no te cansas. Y esto también nos tiene que llevar a reflexionar, Señor. Si tú dices que seamos santos como tú, y que tú, Señor Jesucristo, nos dejaste claro que debemos ser también manso y humilde corazón como tú. Y Pablo lo dijo, que él era imitador de Cristo. Así nosotros tenemos que imitarte en este aspecto, en no cansarnos. De hecho, tú dices que no nos cansemos de hacer el bien, que perseveremos en la doctrina, en hacer buenas obras, en orar sin cesar. Sabes tú mucho este término, no cansarnos. De hecho, es digno para una futura meditación. El mandato de no cansarnos. De verdad tenemos que estudiarlo y gracias, Señor, porque me lo has mostrado en medio de la oración. Y si lo has mostrado en medio de la oración, es porque tú no quieres recordar que tú no te cansas y que nosotros tampoco nos debemos cansar. Pero también puede ser que nos estás diciendo, es que hay cansados. En esta familia que amo, hay personas que se están cansando y están cansadas. Cansadas de hacer el bien, cansadas de exhortar, cansadas de guardar tus testimonios, cansadas de pedirte, de orar, de hablar contigo, cansadas de adorar o de alabar. Si hay cansancio en nosotros, tenemos que renunciar. No nos podemos cansar de hacer el bien, eso es. Si nos cansemos de hacer el mal, es más, no dejamos el mal por cansancio, porque tampoco lo correcto es cuando me canse de hacer el mal, lo dejaré. No, yo debo hacer el mal aunque todavía me deleite en él, aunque todavía tenga fuerzas para hacerlo, porque tu voluntad es que desechemos todas las obras de injusticia. Pero lo que no nos podemos cansar al mismo tiempo es de hacer el bien. ¿Y qué es hacer el bien? Hacer tu voluntad, porque no es el bien según nuestro parecer, es el bien conforme a tu palabra. Y por eso busco tu palabra para saber qué es hacer el bien. Busco tu palabra para saber qué es dejar de hacer, qué debo dejar de hacer. Y una de esas cosas que debo dejar de hacer, suena como extraño, es hacer el bien, pero según mi parecer. Hago el bien conforme a lo que tú me instruyes y no me canso de buscar tu voluntad, de preguntarte, hallar en la palabra la ley y hallar en el Espíritu. ¿Cómo está nuestro corazón ante tu palabra? ¿Qué excusa estamos dando? ¿Qué debilidades nos están venciendo? ¿Qué dificultades nos dicen que no cuando tu voluntad es que sí, que sigamos haciendo el bien? Hoy, Señor, tú nos has puesto esto y es digno de futura meditación. No está permitido para los hijos de Dios dejar de hacer lo que hace el Padre, porque tú ¿qué haces todo el tiempo? Perseverar. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos, jamás nos cansemos. Perseveremos como tú nos llamas a perseverar para ser como tú. En nombre de Cristo Jesús, hoy te damos gracias por esta palabra y por poner en nosotros la perseverancia para buscarte, la perseverancia que debe ser también para obedecerte, la perseverancia que es para glorificarte. Hoy te bendecimos por esto, Señor, por esto que has puesto como un extra maravilloso, un agregado que tú querías poner en la oración, pedir por esa perseverancia y nunca cansarnos como tú, y también por la palabra que has preparado para el día de hoy. La bendecimos, por supuesto, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días a todos los que hoy se han conectado. Y en efecto, vamos a ver una palabra con la que el Señor no solamente me ha hablado para edificar, sino también para levantarme, para animarme en medio de las dificultades que estamos viviendo, ¿verdad? Y el tema se titula, y esto debe ser un mandato para nuestra vida: debemos tener reacciones superiores.
superiores a qué o a quiénes. Bueno, vamos a enfatizar en un primer aspecto. Debemos tener reacciones superiores a las que tienen las personas que no conocen a Dios, a las personas que no dependen de Dios, porque puede ser que conozcan a Dios, pero no dependan de Él. Lo que se me parece como contradictorio, porque si yo conozco de verdad a Dios, yo dependo de Él, a menos que tenga un conocimiento superficial, cultural, religioso y nada más. O sea, de cultura religiosa y no de la verdadera religión, ¿verdad? Vamos a Mateo 8 para ver cómo Jesucristo tuvo reacción superior ante una situación muy difícil y que puso a los demás a temblar. Para que entonces nosotros imitemos y en las circunstancias que estamos viviendo actualmente, donde algunos se están desmoronando, nosotros tengamos reacciones superiores de calidad espiritual. No hago más preámbulo y vamos a Mateo 8 a partir del versículo 23. Sí, repito, a partir de Mateo 8, 23, vamos a adentrarnos en este momento de Jesucristo y cómo aprender de Él a tener reacciones superiores a los que no tienen todavía confianza en Dios. Dice Mateo 8, del 23 en adelante. Y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, repito. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Bien, en resumen, entran en una barca donde lo que uno menos espera es que haya tempestad. Terrible lugar para la tempestad cualquiera. El mejor lugar para la tempestad es la tierra firme, el lugar bien resguardado. El peor lugar, una plataforma, un vehículo, un lugar inestable. Tan inestable como su base, el agua. Porque si las aguas se agitan, la barca sufre. Y sufre hasta poder llevar a la muerte. Y eso es lo que estaban viviendo ellos. Una situación que los superaba. Los discípulos estaban viviendo una situación que los superaba en gran suma. Y sus reacciones fueron de terror, de angustia, de fallecimiento. No, ya esto no venció. Como puede ser que esté pasando con la situación que está viviendo. Esta situación ya me ganó. Este gasto económico, este gasto de dinero en el que me acabo de meter, porque algo se dañó en mi casa, algo se dañó en mi auto. No, esto ya me ganó. ¿Y por qué? ¿Por qué siento que ya me ganó? Porque estoy con una tristeza, con una desesperación, no sé qué hacer. Hasta cuidado que estoy tentado de hacer algo que no está bien. Buscar los recursos por donde no debe ser. Salirme del problema. O digan que no estoy porque no voy a estar con ustedes en unidad. Esas son reacciones desafortunadas. Más bien el Señor Jesús aquí no se salió de la barca. No se puso a gritar con ellos. Él más bien los cuestionó y usó, esto es importante, y aquí es cuando adoptemos reacciones superiores, los hijos de Dios, los que caminamos con el Señor, lo usó para ser didáctico, porque lo primero que le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo? Pero también le puso una realidad, ustedes son hombres de poca fe. ¿Y qué hizo? Mostró el poder de su Dios, enseñó y mostró el poder de Dios. Ante la situación que estamos viviendo, vamos a poner que hay una situación, un gasto imprevisto en la casa. Díganle a los demás cuál es el problema. Y pidamos para que Dios muestre su poder, que muestre la respuesta. Pero para eso nosotros tenemos que hacer la diferencia, tener reacciones superiores. No podemos unirnos al coro de los que lamentan. Porque, mire, los problemas están allí, puestos por quien sí Dios puede evitarnos todos los problemas. Y aquí es donde yo saco esta conclusión. Los problemas son páginas en blanco que Dios nos pone. Dios nos pone esos problemas con páginas en blanco donde nosotros vamos a registrar nuestras reacciones. Ahora, Dios pone esas páginas en blanco para que registremos acciones hermosas, reacciones hermosísimas.
para que después que pasó el problema, con quien lee la bitácora, ¿no? Lo que ocurrió ese día, oh, mira cómo reaccioné, qué bien. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Después que pasa la tempestad, hemos visto que se escribieron actos que no están bien y palabras que no están bien. Como, bueno, cuando pasó el problema, bueno, entonces grité y peleé con todos. O nos echamos la culpa unos a otros. Entre todos nos echamos la culpa y quedamos separados, cada quien en su isla. O una que puede ser muy desafortunada. Entonces dije, en medio de ese problema, no hay Dios. Otra, y me tocó resolverlo todo porque nadie puede hacer nada. Y quedado con amargura. O sea, puedo escribir páginas amargas o letras amargas en esas páginas que Dios nos ha puesto para ver qué registramos. Y después, qué triste cuando nos toca examinar nuestras vidas. Ellos que escribieron en ese momento, palabras de desesperación. Señor, sálvanos que perecemos. El Señor que escribió en ese momento, lección. ¿Por qué tenéis hombre de poca fe? Y registró allí el milagro de calmar las aguas. Ah, pero es que nosotros no somos Jesucristo. Es cierto. Pero somos de Jesucristo. Y Él quiere que mayores cosas hagamos. Pero para eso debemos ponernos en la cabeza de Jesucristo. Porque Jesucristo tuvo una reacción superiorísima a la de todos sus alrededores. A la de discípulos, hombres que lo estaban siguiendo a Él. Para que también nos quede claro, las reacciones inferiores no son solamente de las personas que no conocen nada de Dios. También pueden ser de cristianos que conocen, que siguen a Cristo, pero no tienen su fe, sus pensamientos, su convicción del amor de Dios bien asentado en el Señor. Eso no puede pasar a nosotros. Ahora, ¿por qué Jesús no falló? Porque sí, Él tenía un corazón perfecto y nosotros debemos tener un corazón perfecto. ¿Pero con qué? Con fe perfecta. La fe perfecciona nuestro corazón cuando nuestra fe absoluta es perfecta. ¿Y por qué Él tenía esa fe perfecta? Ah, porque es que Él sabía y creía completamente lo que los discípulos todavía no. Él se tenía, como podemos decir así en lenguaje cotidiano, un as bajo la manga. Él tenía un recurso y es una fe que era muy inteligente y era una fe que estaba bien sustentada en argumentos sólidos. Y eso nos lleva a Hebreos capítulo 11. Vamos a ver de Hebreos 11, 1 y 2. El primer versículo nos dice, y esto ya lo hemos leído otras veces, pero vamos a aplicarlo bien en el contexto de lo que estamos viviendo actualmente y el resultado de eso. Dice Hebreos 11 del 1 al 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí vamos a detenernos aquí. El Señor tenía una certeza espectacular de lo que él esperaba, la respuesta de Dios. Jesucristo tenía certeza en la respuesta de Dios. Ante el problema que estamos viviendo, tenemos certeza de que Dios es bueno y quiere respondernos como buen pastor y nada nos faltará. ¿O no? Y la convicción de lo que no se ve. No veo la respuesta, pero estoy convencido que Dios hará. Y esto lo vimos en el aspecto económico, pero puede ser en el aspecto salud. ¿Cómo está mi salud? Mi cuerpo es una tempestad. Está enfermo, está mal. Pero yo tengo fe. ¿Dónde está vuestra fe? Le decía el Señor Jesucristo a sus discípulos. ¿Dónde está nuestra fe? Y le estamos dando la oportunidad a Dios de hacer lo que Él quiere, manifestar su poder. Y suena feo que yo le dé la oportunidad, pero es que muchas veces yo bloqueo la obra de Dios como si fuéramos absolutos para bloquear a Dios, porque lo negamos y porque actuamos precipitadamente. Y miren, el versículo 2 de Hebreos 11 nos habla del resultado de tener reacciones superiores. Si yo tengo una fe absoluta, porque sé quién es Dios y aguardo su respuesta, porque yo sé que Él quiere lo mejor para mí, porque Él no me desampara. Entonces vemos lo que ocurre con los que tienen fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, los antiguos no escribieron página bochornosa como que salió huyendo, me peleé con todos, digan allá ustedes, yo no sé qué van a hacer, o
Sabe que váyanse todos aquí, yo soy el que resuelve porque yo soy Dios. O sea, esas reacciones desafortunadas, donde me vieron enaltecido y no de rodillas delante de Dios, donde pasé una noche llorando en vez de alabando, donde, por ejemplo, en mi caso me ha tocado enfrentar situaciones bien fuertes y el Señor, digo, porque ha habido una transición. Antes lloraba, ahora aprendo a alabar. La última situación fuerte que estoy atravesando, que no es tan fuerte, pero es un desafío, algo que tengo que enfrentar. Me vio en la madrugada el Señor alabándolo. Estoy feliz porque el Señor está conmigo y porque yo no voy a dejar que ningún problema me quite el gozo en el Señor. Jamás. No, mi Señor no puede ser desplazado por mis problemas. No puede ser. ¿Y por qué? Porque creo en su amor. Vamos a la primera carta de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 4. A leer 2 versículos de 1 Juan 4, para examinar si tenemos reacciones superiores o no. O si somos uno más del coro de los que se lamentan, lo que dice la vida es imposible, los que están llorando y preocupados y no pueden dormir por los problemas. O si tenemos reacciones superiores delante de las personas y delante de Dios. Porque las reacciones superiores son delante de las personas. Cuando decimos, no se anime, no se desanime. Confía en el Señor. Cuando le pedimos humildemente a Él, cuando no decimos, no se preocupen, que no panda el cúnico, como decía el Chapulín, porque yo lo haré todo, no. Estén tranquilos, dejemos que Dios haga. Pero también los secretos, que después no quedamos nosotros que, ay Señor, yo estaba mostrándole fe, pero yo estoy que me caigo, estoy que me derrumbo. No, porque el Señor no se agrada en nuestra falta de fe. Más bien delante del Señor, sola Señor, y te sigo creyendo y sigo alabándote y se bendigo y te alabo con todo. Dice primera epístola de Juan capítulo 4, el versículo 16 y luego el 18. Y nosotros que hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Nosotros hemos conocido el amor de Dios, sí, y lo estamos creyendo, sí, y creemos que el Señor no nos quiere ver mal a nosotros, sí. Entonces, ¿por qué estamos afanados? ¿Por qué estamos tristes? ¿Por qué estamos preocupados? ¿Por qué decimos, ahora cómo se resuelve esto? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si nosotros conocemos y creído el amor de Dios, hemos creído en ese amor, permanecemos en el amor y permanecemos en Él y dejamos de permanecer o habitar en la duda. ¿En qué pasará lo que Dios quiere que ocurra? No quiere decir que el Señor nos va a quitar la enfermedad inmediata, o que nos va a dar dinero inmediato, o que nos va a librar del peligro de inmediato. El Señor tiene los tiempos exactos para todo, pero el Señor hará. Y el versículo 18 también nos llama a esto, porque ellos tenían temor, ¿verdad? Los discípulos. Como tenemos temor ante la situación que estamos viviendo y nos supera las situaciones, pero Dios supera la situación. Bueno, para no tener temor, dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si tiene temor por la situación que está viviendo, que le supera, no ha sido perfeccionado en el amor, todavía no conoce perfectamente al Señor y no cree perfectamente en Él. No hay fe perfecta. Y eso no agrada al Señor porque recuerden que en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que con fe lo agradamos. Y ante la situación esta que nos puede dejar mal, Romanos 10:11 tiene la respuesta. Miren, estamos viendo la situación, puede ser hoy, puede ser la semana pasada, puede ser el año pasado, que nos deja mal. Creamos en el Señor. Si es hoy, para que lo apliquemos. Dice Romanos 10:11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. ¿Por qué tengo reacciones superiores? Porque si creo en el Señor no me va a dejar pasar pena. El Señor no va a decir, mira, ve, esté creyendo por gusto. No, porque yo creo absolutamente en alabanza, en adoración. Alabo al Señor en medio del problema. Le bendigo y no debo permitir ni que por un segundo un sentimiento propuesto, proporcionado por el problema, sea lo que me domine. ¿Ok?
que en todo tiempo tenga esperanza en el Señor, gozo, gratitud por lo que estoy viviendo, porque el Señor ha puesto estos problemas como páginas en blanco para ver qué vamos a escribir ahí. Y miremos con celo qué vamos a escribir ahí. Quejas, nadie puede con esto, nadie sirve, o todos tenemos que hacerlo todo porque no hay Dios. Riñas, dificultades. Y al final de cuentas, y esto suena duro, Hebreos 3:12 nos habla de algo. A veces nosotros podemos decir, yo no soy malo. Yo no soy malo. Yo soy buena gente. Pues resulta que el Señor hoy nos pone algo aquí en la mesa para que digamos, sí, yo creo que soy malo. Porque yo no le hago mal a nadie, pero dice Hebreos 3:12, miren esto. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, repito, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, la incredulidad es maldad que me lleva a apartarme de Dios. ¿Sabe qué yo resuelvo? Yo veo que invento. Eso es apartarme de Dios, es quitar a Dios. Y aquel que dice, yo no soy malo, pues la incredulidad es maldad, porque es juicio. No creo en Dios. Y la injusticia, el decir una mentira de alguien, es una maldad. El no creer en Dios es un acto de maldad. Y nosotros que hemos conocido, tenemos que creer en el amor que Dios tiene para con nosotros. Así que también por si acaso decimos, no, yo soy buena gente. Si no crees para Dios, tienes un corazón malo. Tenemos corazón malo cuando no le creemos. Y por eso nos apartamos a inventar nuestras propias fórmulas. Echemos toda nuestra carga sobre Dios, dice Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Pero justo es el que sigue creyendo en Dios, quien no tiene corazón malo de incredulidad, quien escribe palabras hermosas para luego poder decírsela a los demás. Miren, cuando yo viví esta situación, miren, y no les miento, lo que el Señor puso en mí, porque la gloria no es para mí, sino que el Señor me enseñó a confiar en Él. Y por eso, por creer en Él, no soy avergonzado. Bonito desafío para escribir palabras hermosas y para tener reacciones superiores a los que están a su alrededor. Y para que al final de cuentas, usted se vuelva un referente, usted se vuelva un ejemplo. Ay, cuando hay problemas, veamos qué hace. ¿Qué hace mi mamá? ¿Qué hace mi papá? ¿Qué hace el cristiano en mi oficina? ¿Qué hace el cristiano en mi barrio? ¿Qué hace mi vecino? ¿Qué hago? ¿Qué hace mi pareja? A eso estamos nosotros llamados. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú nos llamas a tener reacciones superiores y disfrutar de ellas, porque cuando tenemos reacciones superiores, disfrutamos de eso. Si los demás tienen miedo, yo tengo confianza, disfruto esa confianza. Si los demás tienen molestia, yo tengo paz, yo disfruto de esa paz. Y es bueno porque en ese momento decimos, es Cristo quien me da esa paz. Confiemos en Él, Él hará. Y también para que enseñemos a los demás a tener paz en medio de la dificultad. No para que nos miren solamente, sino para decirle, imita, no tengan miedo. Ten reacciones superiores. Estamos llamados a tener reacciones superiores porque tenemos un espíritu que es superior al espíritu del mundo y es el Espíritu Santo que con su amor echa fuera todo temor. Bendito este día donde vivimos situaciones donde debemos tener reacciones superiores porque tenemos un espíritu superior y no es nuestro espíritu, el espíritu del Señor, el Espíritu Santo que reside en nosotros y que en comunión con Él nos hace tener esas acciones y reacciones superiores. Bendecimos esta palabra y esta tarea que debemos vivir en todo momento. En nombre de Cristo Jesús. Amén.